¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos como siempre en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Les saluda con gusto Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El Fondo Monetario Internacional realizó sus proyecciones donde se incluyen las de Venezuela y otros países. Diana Vázquez nos trae todos los detalles. Adelante, Diana, te escuchamos. El Fondo Monetario Internacional mejoró este martes sus perspectivas para América Latina y el Caribe al pronosticar un desplome de la economía de la región del 8.1% este año por el impacto del coronavirus y de 1.3 puntos menos que en sus cálculos del pasado mes de junio. Los expertos de FMI señalaron que América Latina y el Caribe será la región más afectada del mundo por los efectos económicos de la crisis sanitaria al enfrentar profundas recesiones. Las dos grandes economías de la región, Brasil y México, caerán un 5.8% y un 9% este año respectivamente, según estos pronósticos, mientras que en 2021 volverán al crecimiento con tasas respectivas del 2.8% y un 3.5%. Consideró el Fondo Monetario Internacional que Venezuela y Perú serán los más afectados por las consecuencias de la pandemia en 2020 y su actividad económica caerá un 25% en el primer caso y un 13,9% para el país andino. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Venezuela sumó 635 nuevos contagios por COVID-19 en las últimas horas para elevar la cifra total a 84.391 casos desde la llegada de la pandemia al país. Así lo informó este martes mediante su cuenta en Twitter la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. De la cifra reportada en las últimas horas, 618 casos fueron contagios por transmisión comunitaria, siendo el estado Mérida y el Distrito Capital los más afectados. Rodríguez también informó sobre la muerte de 6 personas por la infección, elevando el número de víctimas mortales a 710. Durante una sesión ordinaria, los diputados de la Asamblea Nacional que apoyan a Juan Guaidó mostraron su rechazo hacia la ley antibloqueo presentada por el Ejecutivo Nacional. El diputado Alfonso Marquina, en representación del partido Primero Justicia, indicó que el gobierno pretende la aprobación de esta ley para la defensa de los derechos humanos. Aseguró que el gobierno aspira a dar la facultad, desconociendo el artículo 150 de la Constitución, de contraer el contrato de interés público sin el control del Parlamento. Los parlamentarios rechazaron el llamado a una consulta popular en respuesta a las elecciones legislativas convocadas para el próximo 6 de diciembre. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, dio positivo a COVID-19. El diagnóstico lo recibió hace 11 días y fue dado de alta. Alvarado expresó que se siente bien, con pocos síntomas, y que está esperando que la PCR definitiva salga negativa, ya que se encuentra en el 85% de la población asintomática. El presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Freddy Ceballos, denunció irregularidades con los medicamentos que están ingresando a Venezuela, pues a su juicio muchos no cuentan con los registros sanitarios correspondientes. Llamó a la ciudadanía a estar alerta con estos fármacos. Puede ser distribuido en Venezuela, tiene que tener registros sanitarios y el Ministerio de Salud ha optado por dar un permiso de importación y comercialización, pues lamentablemente pueden ocurrir muchas situaciones que van... Así lo declaró en un espacio radial de opinión donde reiteró la disposición del sector farmacéutico para reunirse con las autoridades y evaluar esta situación. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El Banco Central de Venezuela anunció que el valor del dólar oficial se estableció en 452.892 bolívares con 85 y el del euro quedó en 534.146 bolívares con 37 al final de la jornada de este martes 13 de octubre. El organismo, a través de Twitter, expresó que el tipo de cambio publicado es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias. Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras, rechazó la extensión de la restricción de vuelos comerciales nacionales e internacionales en Venezuela hasta el próximo 12 de noviembre.
Asegura que la medida pone en riesgo miles de puestos de trabajo sin razón sanitaria. El empresario argumentó que un comunicado emitido por la IATA y firmado por las compañías aéreas Boeing, Embraer y Airbus reveló, según una investigación de los fabricantes, la escasa incidencia de transmisión de COVID-19 a bordo de naves aeronáuticas. Jorge Rodríguez, líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, sostuvo un encuentro con los habitantes de Antímano para escuchar las propuestas para lo que él califica como la reconstrucción de la Asamblea Nacional. El pueblo nunca se equivoca. Se pueden equivocar los dirigentes si no están junto al pueblo. De allí la orden que nos diera a todas las candidatas, a todos los candidatos, a los 554 candidatos del pueblo y para el pueblo que recuperarán la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre. La orden que nos diera nuestro presidente Nicolás Maduro de ir a construir el programa de cambios de la Asamblea Nacional con el pueblo en asamblea. Jorge Rodríguez, líder chavista, afirmó que durante 5 años la Asamblea Nacional fue utilizada para la maldad, la agresión y el maltrato al pueblo venezolano. Liz Flores, Noticiero Venevisión. La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo alertó sobre el quiebre inminente y cierre de operaciones definitivo del sector ante la prórroga por 30 días más de las restricciones a vuelos comerciales decretada por el INAC. La medida significaría que la industria llegaría a 8 meses de paralización total y estarían en riesgo cerca de 15.000 empleos directos y 60.000 indirectos. Según la organización, a través de un comunicado, el gremio recuerda que ha emitido propuestas a las autoridades gubernamentales para reanudar el sector, como la apertura previa de las agencias a la reanudación de las operaciones aeronáuticas, inclusión del sector en los periodos de flexibilización en el contexto del Plan 7+7 y reapertura de las oficinas del SAIME, entre otras. La ministra española de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, defendió las iniciativas en Venezuela del alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, al referirse al envío de una misión del bloque al país sudamericano para analizar las condiciones de la celebración de las elecciones legislativas convocadas para este 6 de diciembre. González Laya explicó que la anterior máxima responsable europea de política exterior, la italiana Federica Mogherini, nombró a un enviado especial para facilitar el diálogo entre la oposición y el Ejecutivo Nacional, y Borrell continúa con la práctica con el objetivo de facilitar el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Una organización criminal dedicada al robo en el este de Caracas fue desarticulada por la Policía Municipal de El Hatillo. No dejamos los casos. Así lo confirmó el alcalde de esa jurisdicción, Elías Ayed, quien precisó que luego de la denuncia de un robo a la residencia de una actriz venezolana en la urbanización La Lagunita, comisiones policiales activaron labores de inteligencia hasta dar con los integrantes de esta banda delincuencial. Uno de los puntos de observación o control que tiene nuestra institución policial a lo largo y ancho de nuestro municipio. El vehículo no atiende la voz de alto y esto inicia una persecución que resulta en la captura de 3 sujetos, una pistola calibre 9 milímetros y un artefacto explosivo. El alcalde Sayed también reiteró a los habitantes de Hatillo la importancia de la denuncia ante las autoridades. Dijo que gracias al binomio vecino-policía se logró esta desarticulación. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. De acuerdo al cronograma del CNE, el próximo 25 de octubre se va a realizar en el país el simulacro electoral de cara a las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre y para eso vamos a conversar con la presidenta del Consejo Municipal de Baruta del Estado Miranda, Georgette Topalian, para que por favor nos diga cómo han sido las coordinaciones con los funcionarios del CNE, con la oficina regional del CNE, también con los efectivos del Plan República y la sociedad civil a consideración de la pandemia del COVID-19 y estas medidas de bioseguridad. Muchas gracias y bienvenida. El Consejo Municipal de Baruta, nosotros tenemos
cualidades digitalizadoras para los ciudadanos, que es una de las funciones que tenemos en el municipio. Y vimos cómo se ha desplegado a lo largo del inicio del programa del calendario electoral y la ejecución con total transparencia, con total armonización con los ciudadanos. Inclusive fue bastante interesante ver la participación con los equipos de bioseguridad en la Plaza Bolívar. Hubo el caso de los residentes a domicilio, lo hemos documentado, observado, y también quiero decir que hay una manifestación de tolerancia bastante interesante en estos momentos dentro del municipio de Baruta, en nuestras tres parroquias, Las Pinas, Nuestra Señora del Rosario y el Capital, donde son respetadas posiciones de organización para este próximo evento electoral el 6 de diciembre. ¿Cómo garantizar estas condiciones, por lo menos estas medidas de bioseguridad, para que las personas puedan familiarizarse con lo que sería el sistema de votación para estos comicios, tomando en consideración la pandemia del COVID? Sí, bueno, el simular electoral también lo presentaba más mundo. Vimos que tiene un dispositivo de bioseguridad alimentado con lo que establece la Organización Mundial de la Salud y llevado a cabo por este poder independiente, el CNE, dentro de nuestro municipio de Baruta. Igualmente, en este lugar, el ciudadano se prepara y con las disposiciones para preservar la salud de quienes van a participar en este evento electoral, que están seguros de que va a ser una amplia participación en estos espacios y que van a cumplir con sus protocolos que ya hicieron un inicio cuando fue el cambio de estaban todos los funcionarios con los equipos que le instrumentó el CNE para hacer pues el proceso que establece el programa electoral en este espacio y una de que los ciudadanos que van a participar en este ejercicio de la práctica de la democracia en el simulacro electoral, que van a poner a prueba pues las diferentes organizaciones políticas que han tenido en el municipio el implemento de los equipos de bioseguridad en el uso obligatorio de la mascarilla, limpieza de manos, cualquier solución que pueda diluir las grasas y distanciamiento entre otros tipos. Claro. También queríamos conocer cómo se está manejando precisamente la pandemia del COVID-19 en el estado Miranda, pero a lo que a usted le concierne en el municipio Baruta. Tenemos entendido que se habla de unas farmacias móviles. ¿Cómo se ha venido abordando esto? Bueno, sí, en el municipio Baruta hemos tenido una articulación perfecta con el Instituto Nacional, Regional y Municipal, donde hemos atendido a cada uno de los vecinos de nuestro municipio que han sido atendidos, que se han contagiado por COVID-19, una situación bastante delicada para nosotros, los ciudadanos que se cuidan y solidaridad a trabajar, que bueno, tenemos que también circunscribirnos a nuestra parte de civilización. Hemos visto que en médicos venezolanos también aplican pruebas dentro del municipio, a más de 400.000 personas atendidas. Despistaje, en chequeo médico, también inclusive hemos tenido la participación de los 4 CDI, con los centros de diagnóstico integral del municipio Baruta, que es excelente, el casco de Baruta, tenemos el de Piedra Azul y el de la odontología que se han pegado a lo largo de esta pandemia, más de 200 días, en donde se ha atendido al pequeño, a la pequeña, al ciudadano, a su familia. Nos han abierto cuerpos de casa, y queremos decirles
tenido vecinos que han cambiado de paisaje en algunos espacios, familias que han perdido a los familiares, la sociedad que la familia, el hogar, pero también tiene una tasa de recuperación bastante interesante, ¿sí? Una tasa de recuperación donde hoy estos pacientes siguen siendo monitoreados, chequeados, atendidos, y eso es muy importante, tanto en el sistema público como también la colaboración de los sistemas de salud privados, y la principalmente solamente los sino también la gente ciudadana. Bien, agradecemos entonces a Georgette Topalian, presidenta del Consejo Municipal de Baruta del Estado Miranda, por su amplia colaboración en este espacio de noticiero Venevisión. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Es momento de realizar nuestra primera pausa. Al regreso continuamos con más información. Quédense allí que ya venimos. Continuamos con más de Noticiero Venevisión y es momento de hacer un recorrido por todas las regiones. Vamos a comenzar en el estado de Aragua, donde seguimos viendo las consecuencias de las torrenciales lluvias de las últimas horas. Adelante. Fuertes precipitaciones registradas en el estado de Aragua provocaron el desbordamiento de quebradas, canales y ríos, dejando al menos 6 municipios afectados. Girardot, Mario Briceño Iragorri, Sucre, Lamas, Santiago Mariño y Francisco Linares Alcántara fueron los municipios más afectados por el temporal que sorprendió a los habitantes. Vecinos del sector Río Blanco aseguraron que perdieron gran parte de sus pertenencias. Aproximadamente como a la 1 a 3 de la mañana subió el agua del río, generando descuido de todo, pues. Y los navegadores, peroles, nevera, todo, olla, ropa, colchones, de comida, todo. Usted verá que todavía el patio de la casa está full de agua y mire cómo quedó esto. Aquí nunca viene, las veces que se ha botado esto, nunca ha llegado un beneficio de ninguna especie. Aquí lo único que viene es la plaga a picarnos y el agua a destruirnos. En algunos sectores el agua llegó a más de 1 metro de altura. Varias familias tuvieron que colocar a salvo sus enseres encima de los techos de las casas. Piden ayuda a las autoridades competentes. Todo el mundo quedó damnificado. Entonces necesitamos un apoyo del gobierno para que nos venga y nos colabore con colchoneta, con todo, con nevera, todo. Autoridades aseguraron que hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas. Sin embargo, mantienen que son elevados los daños materiales. Desde el estado de Aragua, María Guarapano, Noticiero Venevisión. Ante las fuertes precipitaciones, autoridades del estado de Aragua se desplegaron para atender las zonas afectadas. En el municipio José Ángel Lamas, al menos 15 sectores resultaron afectados, por lo que funcionarios de Protección Civil, Policía de Aragua y la Corporación de Salud se desplegaron para atender a más de 300 familias. Aproximadamente hay 450 familias afectadas y se encuentra también la Corporación Eléctrica, por supuesto también haciendo algunos cortes en algunas zonas donde se encuentran las anegaciones, evitando que suceda cualquier tipo de novedad y cuidando y protegiendo siempre a la familia venezolana. En materia de salud, un contingente de médicos se desplegaron para atender a las familias del sector La Arboleda. En donde traemos atención, medicina general, despistaje de diabetes, despistaje de hipertensión, vacunación, colocación de toxoide, antiinfluenza, antihepatitis y fiebre amarilla. Además de eso, estamos haciendo entrega de medicinas a los pacientes afectados por lo que es el desbordamiento del río Aragua. Autoridades aseguran que se mantendrán desplegadas en los 6 municipios que resultaron afectados, pues tienen previsto que las lluvias continúen durante las próximas horas. Desde el estado de Aragua, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Se agravó la emergencia por crisis presupuestaria en la gobernación del estado Táchira. Autoridades denuncian que el Poder Central no ha enviado recursos para gastos de inversión. A la gobernación está llegando el pago de nómina, pero no recursos para inversión. Este año fueron aprobados 2 créditos adicionales que fueron insuficientes. Que no alcanza los 20 millardos. Y como ustedes deben de analizar, la devaluación de la moneda venezolana hace que eso se convierta en sal y agua. Hasta el punto de que se ha colapsado el sistema del Estado, el sistema público, incluyendo el Consejo Legislativo,
incluyendo la Contraloría General del Estado. La emergencia presupuestaria que atraviesa la gobernación de Táchira afecta al sector salud. La corporación regional mantiene alianzas con organismos internacionales para paliar la crisis. Asimismo, existe una cooperación de la Fundación Juan de Dios, la cual ha aportado unos 60 enfermeros al área COVID del Hospital Central. El Ministerio del Poder Popular para la Salud a esta fecha solamente ha enviado el 16% del presupuesto que estaba destinado para la Corporación de Salud, a pesar de los esfuerzos que la División de Presupuesto de la Corporación ha hecho comunicándose, enviando email para promover y para recordar la necesidad de estos recursos. Son 25.000 millardos que teníamos aprobados por parte del Ministerio para la Corporación de Salud, de los cuales solamente hemos recibido poco más de 4.000. Además, el presidente de la Corporación de Salud indicó que tienen la capacidad para la activación del piso 4 del Hospital Central de San Cristóbal como área COVID. Informó que la gobernadora Lady Gómez está en franca mejoría junto a su hija de 2 años, luego de haber contraído COVID-19. En Táchira, Marineglot. Ante el rebrote de casos de COVID-19 registrados en el municipio fronterizo Mara del estado Zulia, el gobernador Omar Prieto instó a la población a evitar contagios y a cumplir con las medidas sanitarias del uso obligatorio del tapabocas, el lavado frecuente de las manos, el distanciamiento físico y el resguardo. Porque se ha visto muy a la ligera en los últimos días el tema de la flexibilización, y no es una flexibilización para la normalidad y la cotidianidad, no, una flexibilización controlada de 25 motores, y por supuesto que pueden haber algunos repuntes, incluso las semanas antepasadas tuvimos también algunos casos que se repuntaron, pero son casos que repuntan, pero no se mantienen. Seguimos aplanando la curva, en el caso del Zulia no solamente aplanando, sino descendiendo, y por eso tenemos que cuidarnos mucho. Y el camarada Luis Caldera conversaba con él y me expresaba su preocupación, y estamos abordando esos temas. En relación a la ley antibloqueo recientemente aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, señaló que es un instrumento jurídico para contrarrestar las medidas sancionatorias impuestas por los Estados Unidos en contra del país. Este proceso del 6 de diciembre nos va a permitir precisamente romper con lo que durante 5 años la Asamblea Nacional, ADECA burguesa, ha tratado de hacer con la patria. Someterla, entregarla, buscar que vengan otras potencias a intervenirla. Y nosotros tenemos ahí nuestra propuesta de ley, que ya es ley, y que nosotros estamos convencidos que a través de ella, el 7 de diciembre, cuando el pueblo venezolano salga masivamente como salió para la Asamblea Nacional Constituyente a votar por nuestros diputados y nuestras diputadas, nosotros empezaremos a tener la patria liberada. El mandatario regional reiteró que continúa en la lucha por mantener la paz de la nación. En Zulia, José Leonardo Nava, Continuamos con más de Noticiero Venevisión y es momento de hacer un recorrido por las noticias internacionales. Cuando ya se suman más de 38 millones de contagios de coronavirus en todo el mundo, una segunda ola del virus azota a todo el continente europeo. Todos los países toman medidas para evitar la propagación del virus. En España, la región de Cataluña anunció el cierre de bares y restaurantes por 15 días y redujo el aforo de centros comerciales y gimnasios. También se incluye el dejar de dar clases presenciales en universidades y la suspensión durante 2 semanas de competiciones deportivas. Madrid y 8 grandes municipios limítrofes siguen en estado de alarma desde el pasado viernes, donde se aplican confinamientos urbanos perimetrales. Alemania registró 5.000 nuevos casos, el nivel más alto desde abril, por lo que también se han cerrado bares y restaurantes en diversos estados federados. En Reino Unido, este miércoles entra en vigor una nueva escala de 3 niveles de alerta sobre COVID-19. La mayoría de Inglaterra está en el nivel más bajo, por lo que implica prohibición de reuniones de más de 7 personas y el cierre de locales de hostería a partir de las 10 de la noche. Portugal elevó el nivel de alerta nacional y limita las reuniones con grupos máximos de 5 personas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el registro de la segunda vacuna contra el COVID-19, identificada como Epivac Corona, desarrollada por el Centro Estatal de Investigaciones de Virología y Biotecnología Vector. El mandatario ruso destacó que, al igual que con la Sputnik V, su país promoverá la segunda vacuna en el extranjero.
abogó porque la producción del fármaco se concentre en aquellas naciones donde se vaya a comercializar. El gobierno adelantó que 40.000 voluntarios participarán en los análisis clínicos de esta segunda vacuna. Durante un segundo mitin realizado el martes en Pensilvania, en el que se le vio nuevamente sin mascarilla, el presidente Donald Trump aseguró que en Estados Unidos no hay dinero para correr con los gastos que generan los inmigrantes ilegales. El mandatario acusó a quienes cruzan la frontera irregularmente de querer tener acceso a sanidad y educación gratuita, algo que según dijo la oposición demócrata estaría dispuesta a brindarles en caso de ganar las elecciones del próximo 3 de noviembre. Asimismo, Trump volvió a celebrar los avances en la construcción del muro fronterizo en la frontera sur del país, el cual aseguró está pagando México. Entre tanto, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, ofreció un marcado contraste con el presidente Trump durante una visita al condado de Broward en Florida, manteniendo su mascarilla puesta y cortejando a las personas mayores, y criticaba también el manejo de la pandemia por parte del presidente. Por otro lado, la Casa Blanca designó como nuevo asesor de seguridad nacional para asuntos de Latinoamérica a Josh Hodges, quien ocupaba el puesto de subsecretario en USAID. Ahora reemplazaría a Mauricio Claver Carone, quien el mes pasado fue electo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Como nuevo asesor, deberá ocuparse de temas de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Venevisión. Bienvenidos a Vida y Salud. A medida que avanza la pandemia de COVID-19, se siguen realizando estudios para determinar cómo se propaga el coronavirus. Y aunque la principal forma de transmisión es por contacto cercano entre personas, a través de las pequeñas gotas respiratorias que se expulsan al toser, hablar o estornudar, recientemente la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos actualizó su información sobre la enfermedad, indicando que bajo ciertas condiciones el COVID-19 puede propagarse por el aire. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, existe evidencia de que personas con COVID-19 habrían infectado a otras que estaban a más de 2 metros de distancia o el equivalente a 2 brazos extendidos. Incluso la infección pudo ocurrir poco después de que la persona con COVID se retirara de la habitación. Este tipo de transmisión se produjo en espacios cerrados con ventilación inadecuada y en los que en ocasiones la persona positiva para la enfermedad realizó actividades que requerían respirar con mayor esfuerzo, como cantar o hacer ejercicio. En estas circunstancias, científicos creen que gotitas y partículas pueden permanecer en el aire y concentrarse lo suficiente como para propagar el coronavirus. Pese a la situación, la Agencia Sanitaria destaca que el contacto cercano es un modo de transmisión mucho más común que la vía aérea. Sin embargo, ante este nuevo escenario, las recomendaciones siguen siendo las mismas. Mantenga el distanciamiento con personas que no forman parte de su entorno familiar y utilice la mascarilla al estar cerca de otras personas. Evite acudir a espacios cerrados y muy concurridos. Prefiere realizar actividades al aire libre. De ser posible y seguro, abra las ventanas para utilizar ventilación natural. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o utilice antibacterial a base de alcohol. Limpie y desinfecte con regularidad objetos y superficies que se tocan constantemente. Recuerde que la prevención es la mejor manera de evitar un contagio. Si necesita salir de casa, utilice siempre el tapabocas, mantenga el distanciamiento social y evite reunirse en sitios cerrados con poca ventilación. Soy Estefanía Gianbalvo y los espero en una próxima entrega de Vida y Salud. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, nuestro compañero, el cumpleañero Gregorio Rojas, nos trae toda la información de los deportes. Ya venimos.